básico, donde está el motor, la bomba, la válvula antirretorno, un filtro, una línea, un regulador de caudal, una válvula 4.3, 4 conexiones, 3 posiciones, y tenemos el cilindro de doble efecto. En este caso nuestra válvula es la que va a hacer la conmutación para desplazar el cilindro de un sentido al otro, ¿no? Entonces, en el retroceso y en el avance. Podemos hacer funcionar también un motor hidráulico que va a hacer girar de pronto hacia la derecha, luego hacia la izquierda, o estar en el estado neutro como ahora, bloqueado para el arranque del motor. Entonces tenemos el cambio de posición para poder hacer que el cilindro gire en un sentido y ese cambio en el otro extremo girará en el otro sentido, ¿no? Las partes de un cilindro está dado por el vástago, la camisa del cilindro, el émbolo y bueno, los elementos que aseguran el dispositivo, ¿no? Por un lado está la entrada del aire comprimido, del fluido hidráulico, en el cilindro de efecto para desplazar hacia la derecha y mover el émbolo, y por el otro lado el lado izquierdo, ¿no? Perdón. Tenemos acá unas juntas en el émbolo, en el cilindro, en el actuador, porque me va a permitir que yo tenga una hermeticidad de una cámara a la otra, ¿no? Entonces las juntas son de diferentes tipos y esas son las que están separando el émbolo de las dos cámaras, ¿no? Para el avance o el retroceso del cilindro. Un detalle importante en esas juntas son aquellas juntas de diferentes modelos que pueden ser tóricas, de sección circular, o tener diferentes formas para poder garantizar la hermeticidad, y puede tener un juego de diferentes materiales para ocurrir ese trabajo, ¿no? A la salida del vástago, para que no arrastre el fluido, también se tiene otro tipo de juntas y evitar que haya fugas significativas a la salida del desplazamiento del vástago, ¿no? Ahí tenemos algo de fluido está sobre el vástago y queda trancado nuestros sistemas de hermeticidad, ¿no? O estanqueidad. El saldo del fluido que tiene que perderse era por esta conexión hacia el tanque, ¿no? Para recuperar el fluido. Un sistema hidráulico siempre es un equipo que tiene fugas por todo lado, y si esas juntas se van dañando, seguramente la intensidad será más grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hacer un buen mantenimiento y lo vamos a describir más adelante. Aquí hay un amortiguador que me permite reducir el efecto, porque la fuerza que ejerce un sistema hidráulico es realmente elevado. Entonces el amortiguador realmente lo que hace es aprovechar el mismo fluido para reducir la fuerza que se va a ejercer en el momento del desplazamiento, ¿no? En el retorno, el retroceso, el ingreso del fluido hidráulico va a hacer que el émbolo empiece a desplazarse. Fíjense que la sección es una sección anular, porque hay que restar lo que es el diámetro del eje, ¿no? Físicamente lo que nosotros vamos a encontrar es un par de conexiones para
que el cilindro avance o el cilindro retroceda, ¿no? En este cilindro se puede colocar algunos detectores de proximidad en vez de pedales de carrera para poder identificar cuando el cilindro se desplaza de un sector a otro, ¿no? En algunos casos tiene en las guías del cilindro esos detectores de proximidad magnéticos para poder determinar un desplazamiento limitado en el vástago, ¿no? O limitante en el desplazamiento del eje. Aquí tenemos un motor de paletas, que no es otra cosa que un eje excéntrico respecto de la carcasa, y cada uno de los elementos van desplazándose a medida que se permite el paso o restricción entre lo que es esta parte ovalada versus la parte central, ¿no? del motor de paletas. Ese motor de paletas, visto de costado, vamos a tener unos resortes que son los que me miden la fuerza para poder desplazar esos elementos, ¿no? Si bien no es muy utilizada, dependiendo del caudal o la presión, las bombas de paletas podrían resultar una buena solución. Aquí tenemos algunas dimensiones que vamos a ver en la especificación del fabricante. Este es el diámetro interior, que es al cual se va a calcular. El diámetro del vástago para restarle la sección en el momento de calcular los valores de fuerza. Y ese viene a ser la carrera, ¿no? La norma ISO 6020-2 me mide milímetros y la ANSYS B93.15 las dimensiones son en pulgadas, ¿no? Aquí algunas conexiones para presiones bajas o ligeras. En algunos casos las culatas son buscadas, en otros son soldadas, etc. Los motores de paletas están en el rango de 140 bares o 2000 PSI a 175 bares o 2500 PSI en diferentes modelos, en este caso para este fabricante en particular que es Vickers. Otros fabricantes también manejan otros rangos, ¿no? Generalmente son muy similares, aunque no están estandarizados, pero son similares los valores, ¿no? Un motor de pistones de desplazamiento fijo tiene 3 rangos: 140 bares, de 140 a 175 y de 175 hasta 210 bares, ¿no? O su equivalente en P6. Tenemos otros modelos, el MFX y el MFW, para presiones bajas y presiones altas, ¿no? Otros motores están en el rango de 210 bares y unos más grandes a 350 bares o 5000 P6. Los motores de pistón de desplazamiento variable, los MBX, MBW, que es motor variable, están en un rango de 66 a 180 y de 250 a 750 centímetros cúbicos de revolución, en la que he podido jugar, ¿no? Con un variador. En Estados Unidos se fabrican, por ejemplo, los actuadores en la región de Rockport y Jackson, y en otra región se fabrican los motores, ¿no? De pistones, en Greenwood. Una fábrica en Italia también fabrica los pistones, en Brescia, y en Holanda también se fabrica los pistones. En una fábrica en alemana se tiene algunas bombas hidráulicas, y estos pertenecen a la firma de Eaton Hydraulics. En este pasado un textito de Vickers, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de algunas válvulas de equipos móviles y luego unas válvulas industriales.
Entonces, las válvulas para equipos industriales, vamos a tener diseños de sistema de construcción simple, fácil localización de averías, gran necesidad de espacio, y bueno, es un dispositivo propenso a fugas. Entonces, por lo tanto, el mantenimiento y el cuidado tiene que ser por periodos de tiempo preventivos planificados, ¿no? Para sus opciones de montaje se tiene un sistema de construcción simple, fácil localización de averías, se tiene que estar en lugares donde uno pueda sacar los dispositivos y hacer el mantenimiento, de pronto cambiarlos. En este caso menos propenso a fugas y más necesidad de espacio. Fácil sustitución de las válvulas porque tiene una placa donde se va sujetando a través de esos pernos, espárragos, para retirar y cambiar en caso que fuera necesario. Generalmente las válvulas están acopladas una sobre otra, de tal manera que tiene un sistema, si bien su construcción es menos flexible, pero está adecuada para la aplicación que se va a realizar. Entonces, en la fase de diseño hay que determinar bien las válvulas que se va a utilizar. Ocupa menos espacio y su costo de instalación es más económico. Las opciones de montaje con brida permite un adecuado control básico de la bomba limitadora de descarga y menos necesidad de espacio. Hay opciones de montaje de la batería, en algunos casos. Incrementa los costos, pero en pequeñas, sin costos no muy elevados. Dificulta la localización de averías. La instalación es compacta y mínimas posibilidades de fugas. Las opciones de montaje de cartucho roscado e insertado tiene una mecanización adicional que aumenta los costos, dificulta la localización de averías y poca flexibilidad en modificaciones. Nuevamente, lo importante es de que esté bien diseñado, ¿no? La instalación es más compacta y mínima posibilidad de fugas. Esas válvulas de control me van a permitir trabajar con las válvulas de reguladoras de presión, reguladores de caudal y válvulas direccionales, ¿no? Aquí tenemos la válvula reguladora de presión o control de presión, si quieren. Inge. ¿Y? Su presentación no están cambiando las diapos, Inge, se ha quedado en la primera diapositiva. Sí. ¿Perdón? Las diapos no están avanzando, sigue en la primera diapositiva. Ya, mil disculpas. A ver, voy a revisar ahorita. En los dos meets, uno de ellos. A ver, ya. Voy a volver a tocar el tema de las válvulas industriales. Perdón. Me equivoqué de presentación, ya. Ok, ahora sí. Ya. A ver, veremos. Me avisan cómo están ya. Vamos a ver de los equipos móviles. Y bueno, un equipo móvil, el circuito básico que es similar a los industriales. Ahorita vamos a retomar industriales. Consta por un grupo electrógeno, generalmente el motor diésel de un equipo pesado, que se aprovecha para realizar algún trabajo, ¿no? Una retroexcavadora, después puedo tener una
un canastillo elevador hidráulico, etcétera, ¿no? Entonces, la bomba es acoplada al motor de combustión interna. Tenemos la válvula reguladora de presión. Tenemos la válvula de palanca para cambiar las posiciones para que el cilindro pueda avanzar o retroceder, ¿no? Generalmente viene un juego de varias palancas, ¿no? Entonces yo desplazo la palanca y el cilindro avanzará a la derecha, luego retrocederá y tendrá una posición neutra cuando detengo la operación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo empiezo a despachar el fluido hidráulico, el cilindro va a avanzar, y si hay un exceso de presión, decíamos que necesito la válvula reguladora de presión, que va a hacer que el fluido retorne al tanque, protegiendo los elementos de maniobra, como es la válvula y el actuador o cilindro, ¿no? Lo propio va a ser cuando existe el retroceso. Y bueno, en la posición neutra no tengo presión significativa. Ahora, analizaremos un poquito esta parte, ¿no? Yo tengo en la entrada 200 litros por minuto y de pronto la presión que voy a manejar es 300 bares y si quiero convertir a kilowatts lo divido entre 600, ¿no? El calor generado, perdido, disipado en un cierto determinado tramo puede ser 88 kilovatios y puedo hallar el rendimiento. Por ejemplo, en esta primera etapa, donde he empezado a reducir los litros por minuto que va a atravesar la válvula. Cuando la válvula está abierta y empieza a avanzar, voy a mantener el mismo caudal que tenía al inicio. Y bueno, aquí empezará a jugaremos con la presión de salida del actuador, ¿no? Aquí tenemos una válvula alimentadora de presión que está a 350 bares para proteger. Cuando estoy en la posición de salida y el cilindro empieza a aparecer, no hay ninguna potencia, no hay ningún caudal que esté enviando. Y si empiezo a hacer el cambio de retroceso, entonces empiezo a mandar la cantidad de caudal necesario a cada uno de los elementos, ¿no? Ahora ese caudal que voy a enviar va a distribuirse en los diferentes actuadores que voy a tener. Y cada uno de estos con la palanca, unos estarán avanzando, otros estarán retrocediendo, simultáneamente pueden avanzar también, ¿no? O en forma secuencial. En una válvula con derivación centralizada, lo que voy a hacer es que cuando el fluido pase por el actuador, a través de la válvula direccional con palanca, entonces voy a poder darle el destino que necesito, o que el fluido empiece a retroceder, como en este caso, y la parte del actuador está en la posición neutra mientras yo no maneje o cambie la palanca a otra posición, ¿no? No muevo la palanca, te da el paso para que el cilindro retroceda y el fluido está llegando al tanque de depósito, ¿no? Todas esas conexiones de ductos deberían ser, si son metálicos, sin costura para soportar alta presión y evitar turbulencias, ¿no? Es una condición de la instalación hidráulica. Cuando cambio la palanca a la otra posición, el cilindro ya también avanzará y lo propio, su salida será hacia el tanque, ¿no? De depósito. La válvula de derivación centralizada, en este caso para poder controlar diferentes cilindros, entonces puedo tener la salida a cada uno de los actuadores de manera independiente, pero la entrada para que el actuador avance y retroceda, pero todos los ductos están conectados hacia el depósito para que cuando esté avanzando o retrocediendo estén conectados con esa derivación centralizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el cilindro está avanzando, el fluido empieza a avanzar el cilindro y la parte posterior está sacando el fluido para que vaya hacia el depósito, ¿no? Entonces ahí tendremos un
juego de varias palancas, las que voy a ir controlando cada uno de los actuadores, ¿no? Entonces, en la válvula de derivación hay que tomar en cuenta el tema de la temperatura cuando hay mucho calor generado, y eso influye en las condiciones del fluido hidráulico. Entonces habrá que tomar en cuenta esas características en la operación. ¿Sí? Aquí tenemos la posición con centro bloqueado, es decir, yo mando el fluido a alta presión y la válvula de palanca no permite el paso del fluido ni al actuador, ni tampoco está conectado a la salida al depósito o tanque. En este caso, el efecto con la temperatura es mucho menor, entonces es un proceso, digamos, que me facilita mucho el tema de que la temperatura no eleve, porque cuando la temperatura eleve, cambia las condiciones del fluido, ¿no? Aquí tenemos un control manual directo, en ese caso desde el equipo móvil, para poder, en ese caso, en la figura, desplazar cada uno de esos cilindros, ¿no? Los cilindros que se van a empezar a desplazar, y cada uno pasa por la válvula direccional, y bueno, se tomará el fluido para la acción y se retornará el fluido al depósito, ¿no? Puede tener diferentes opciones para la instalación. Aquí tenemos cómo es el mando hidráulico real y cómo está el actuador para que vaya directamente hacia el cilindro, ¿no? Entonces, con nuestro juego de palancas, maneja el fluido, en este caso pilotado, para poder desplazar la válvula direccional hacia la derecha, bueno, en este caso hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Voy a hacer la posición de la palanca y me está permitiendo desplazar la válvula. Solamente estamos hablando de la posición de la válvula para que se mueva una posición u otra, ¿no? Todavía no está pasando el fluido al actuador. ¿Sí? Aquí una vista superior, con la posición de las palancas, varias válvulas direccionales, ¿no? Las válvulas manuales pilotadas, que con centro abierto, centro cerrado, y de diferentes modelos que en este caso el fabricante nos oferta, ¿no? Aquí en el juego de las palancas que vemos en la imagen de la derecha superior, tenemos las manuales pilotadas. Las pilotadas se refiere a ese dispositivo que estamos viendo, ¿no? Con la palanca, sin hacer mucha presión del fluido, podemos mover válvulas direccionales de mayor tamaño, ¿no? Solamente para permitir el paso o cierre del fluido. Hay otras opciones con compensador de presión para aumentar un poco la presión, que no se ve muy bien aquí en el circuito. Tenemos el valor de válvulas reguladoras de presión, ¿no? La opción tiene hasta que se puede manejar 7 válvulas, y las aplicaciones típicas incluyen retroexcavadoras y carretillas. Hay otras electroválvulas hidráulicas. Fíjense que las válvulas están en un slot, una tras otra, para ocupar menos espacio, y puede haber la serie con desde 100 litros por minuto a 160 litros por minuto, y tiene las opciones de ser con pilotaje hidráulico o solenoide proporcional, ¿no? Aquí también sirve para cargadores, industria forestal, etcétera, ¿no? Aquí tenemos las válvulas conectadas y aquí el ingreso del fluido para que pase a los diferentes cilindros al actuador, ¿no? Pero con este sistema de válvulas de palanca pilotadas o a través de solenoides, se logra el desplazamiento en una u otra dirección. Inge, se ha vuelto a quedar. Perdón. ¿Perdón? Hola. Pensé que era se me con la Inge.
¿No es alguien más? No, estaba todavía con la presentación. Aquí tenemos otros que son cierres con valvistor, que bueno, por el tema de el tiempo no lo podríamos ver, pero con estas podemos regular y controlar el flujo. ¿Bien? Tenemos diseños cónicos que depende del desplazamiento del relé, que puede tener un potenciómetro, me da más o menos caudal, ¿no? Aquí hay otras electroválvulas con otras variaciones hasta 170 litros por minuto. Tiene una protección IP67 que se refiere al tema de las protecciones frente a la humedad y partículas sólidas que pueden ingresar a la válvula. IP67 es una protección bastante buena, y el consumo de energía es también más eficiente, ¿no? Bueno, aquí a los amplificadores que ahora los vamos a poder revisar por el tema de tiempo. Hay una presentación exclusiva para los amplificadores, pero ya no nos va a dar por ese curso tan corto, ¿no? Ya, entonces, con esto un poquito revisando para que tengan una idea del tema de las válvulas y variaciones que hay, las que están pilotadas o de pronto por solenoides o servopilotadas, ¿no? Y bueno, aquí también no todos los elementos se fabrican en el mismo lugar, se fabrican en diferentes países, y cuando uno quiere armar un equipo, bueno, las procedencias son de varios lados, ¿no? En este caso por políticas de la empresa. Vamos a ver un poquito las válvulas industriales, que hace rato se cortó, para poder revisar un poco más, ¿eh? Ahora sí vamos a revisar las válvulas industriales. Ya. Entonces, en este tema de las válvulas industriales, tenemos, que les decía hace un momento, bueno, lamentablemente no se veía, que es un tema de construcciones simples, me permite tener una localización fácil para ver el tema de las averías, especialmente por las fugas. En algunos casos está gran necesidad de espacio, y otros que son propensos a fugas y hay que tener una bandeja, digamos, para poder recolectar esos fluidos y no contamine el proceso industrial. En algunos procesos de montaje se aprovecha el diseño de una placa, donde a través de estos vástagos se puede ir colocando las diferentes válvulas, inclusive se las puede hacer en el diseño de montaje una sobre otra, como vemos en esta diapositiva, pero eso tiene que estar diseñado desde el inicio, ¿no? Una vez que se termina todas las pruebas, entonces ya se empieza a diseñar este tema de la conexión sobre una placa distribuidora. En este caso, todas las válvulas van a tener una sola conexión para la entrada y salida del fluido hidráulico, o viceversa, ¿no? Eso va a bajar el costo de la instalación. Hay otros con montaje con bridas, estas son las bridas, ¿no? Para poder asegurar en este caso el motor, la bomba hidráulica, y encima están algunas de las válvulas, ¿no? Aquí tenemos otra brida también en la parte superior. Otras conexiones de conexión en batería. Entonces, esos dispositivos de cómo conectar va a depender del diseño y el espacio que se haya hecho sobre la máquina, ¿no? Hay otros elementos como el cartucho roscado, que necesita una mecanización adicional para poder hacer el montaje. En este caso, al querer hacerlo compacto y todo está centralizado, dificulta la localización de averías y es muy poco flexible a las modificaciones, ¿no? Aquí con las válvulas de control yo puedo controlar la válvula antirretorno reguladora de presión, la de caudal y las válvulas direccionales.
tenemos, por ejemplo, una válvula reguladora de presión, que es la que decimos cuando incremente la presión se va a abrir y va a depositar el fluido al tanque, ¿no? El tema del diseño es más o menos similar a esto, que hay un pequeño elemento roscado que me permite cerrar o aflojar el muelle, que es el que me va a medir la resistencia de elasticidad, para regular la presión a la que yo quiero que cuando el fluido empiece a incrementar su presión, vence ese muelle y puede retornar al depósito. Si yo quiero obviamente mayor resistencia, ajustar el tornillo y comprimir más el resorte, ¿no? Entonces esta válvula reguladora de presión es ajustable, ¿no? Aquí en este ejemplo estamos viendo cómo la presión que excede el valor mayor al muelle empieza a desplazarlo para que retorne al depósito, ¿no? Y bueno, la cantidad de litros por minuto que se va a desplazar estará en función del diseño de la válvula, ¿no? Aquí se tiene la presión en bares, aquí se tiene el área en milímetros cuadrados, y aquí se tiene una fuerza de 70.000 newtons o 7 toneladas, que es la que en este caso está ajustado el muelle para el retorno, ¿no? Aquí hay una válvula alimentadora pilotada que aprovecha de tener un tornillo de menor tamaño para poder regular la presión, y así no se reduce la inversión, digamos, y el mecanismo para limitar la presión también está dado por el fluido para poder sostener la fuerza del resorte principal, ¿no? Ahí se tiene la presión. Cuando empieza a incrementarse la presión, va a vencer el muelle principal y va a pasar al tanque, ¿no? Pero la regulación ya no es tan significativo de gran tamaño, digamos, el dispositivo de tornillo, ¿no? Para ajustar ese valor hacia el resorte principal, ¿no? Físicamente sería de esta forma. Aquí tenemos el tornillo regulador pilotado y la presión va a ingresar por la parte inferior y me va a permitir el paso o el cierre a la salida, ¿no? Una vez que la presión ejercida por la bomba excede el valor determinado o regulado, empezará a desplazar el muelle para retornar el fluido al tanque o depósito, ¿no? Aquí tenemos el tema del dispositivo, tenemos la bomba, tenemos un determinado valor de bares, la cantidad del caudal y la temperatura generada, ¿no? Este incremento de presión va a elevar la temperatura. Entonces, decíamos, la temperatura es muy importante que no pase de ciertos valores porque va a cambiar las condiciones del fluido, ¿no? Entonces, con la válvula de descarga pilotada, como vimos hace un momento en corte, vamos a permitir cierta resistencia y a la salida, bueno, el fluido regresará al tanque, pero fíjense que la temperatura se incrementa porque va a pasar por esas resistencias para poder retornar al depósito. Y por cada grado centígrado se pierde 17.5 bares, ¿no? De presión. Aquí nuevamente tenemos la válvula limitadora de presión, pero con una conexión de venting, ¿sí? Que es este dispositivo para aliviar la presión en la regulación, ¿no? Entonces, cuando excede también es un lugar donde va a también retornar al tanque luego del proceso. Bueno, físicamente aquí tenemos el regulador. Podemos controlar con una electroválvula, que es un solenoide con su vástago, que me está desplazando esta válvulita para permitir el paso o el retorno del fluido para controlar la válvula pilotada, ¿no? Entonces, solamente estoy controlando a través de una bobina, un electroimán, el desplazamiento. Voy a regularlo con la válvula limitadora de presión, ¿no? Para que entre el fluido suficiente para pedir el paso necesario para cuando este ducto de presión elevada
puede ser el muelle principal y el retorno venga al depósito o tanque, ¿no? Otras válvulas de descarga, en este caso, por ejemplo, el símbolo que conocemos es esto. Fíjense en el dibujo, lo que me está diciendo que tengo un muelle y tengo un retorno hacia el depósito con esta flechita. Cuando la presión, que dice aquí 120 bares, y ese valor va a ser suficiente para vencer el muelle y permite el paso hacia el depósito. Si la presión no llega a los 120 bares, entonces no va a suceder eso. Nosotros en el software podemos regular este valor de presión para hacer nuestras pruebas, ¿no? Que nos están pidiendo los ejemplos que ayer les he pasado, ¿no? Entonces aquí hay un juego de dos bombas que están controlando diferentes caudales, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, son 30 bares que está despachando, por lo tanto no va a retornar al depósito a no ser que la presión empiece a incrementar. Llega a este depósito y no hay ningún retorno, ¿no? Sigue haciendo su trabajo. Cuando empiece a incrementar, va a vencer el muelle, en este caso este muelle de la figura de la izquierda, para que el fluido pase de esta cámara hacia el depósito, ¿no? Entonces fíjense la diferencia. Cuando empieza a aumentar la presión, entonces va a pasar al depósito, ¿sí? Aquí tenemos la válvula equilibradora. En este caso es un circuito simple. Tengo la acción del fluido que entra por el vástago y la salida va directamente al depósito, ¿no? Pero esa válvula también la podríamos regular con una determinada presión para que haga el avance o el retorno. Eso les va a servir mucho en las preguntas que nos da el ejercicio del autor Javier Bouza, ¿no? Bueno, ahora nos vamos al dispositivo. En este caso, fíjense, el fluido entra por la parte posterior para que el cilindro empiece a bajar y el retorno viene por la válvula limitadora de presión y cuando llegue ese valor, este va a retornar al depósito. Si no llega ese valor, no hay retorno, ¿no? Ahora tenemos la válvula estranguladora de caudal. Esta estranguladora de caudal nos muestra cómo funciona un grifo en el cual aseguramos o soltamos el dispositivo de tornillo para que bloquee el paso en cierto diámetro de la entrada hacia la salida, ¿no? Es una válvula estranguladora del fluido, ¿no? En este caso, ya físicamente en corte de esta manera. Esto se va ajustando y aquí hay una contratuerca una vez que se determina el valor necesario para el estrangulamiento. Nos mostraban las válvulas neumáticas. Es una contratuerquita que una vez que quiera regular lo tengo que aflojar. Empiezo a ajustar por este lado con alguna, en este caso una palanca o llave que podría ser Allen o cuadrada, etcétera. Entonces empezamos a desplazar el tornillo hasta conseguir la regulación necesaria de estrangulación. Una vez finalizada, con la contratuerca se va ajustando el valor ya definido, ¿no? Entonces el paso del fluido está dado por esta válvula estranguladora, ¿no? Aquí tenemos ahora la válvula direccional, en este caso una válvula 4-2, 4 conexiones, 2 posiciones para, por ejemplo, que tenemos un principio para comprimir ese vehículo, ¿no? Cambio la posición, el cilindro retornará. Posición. Ya lo hemos visto, podemos trabajar con la válvula 4-3, donde en algún momento no necesito que avance y retroceda, sino que se quede en la posición neutra, ¿no?
lo detenemos porque necesitamos hacer algún ajuste, algún detalle o por precaución, y luego recién continúa su trabajo para comprimir el vehículo, ¿no? Esa válvula direccional 4.3, en la posición neutra, en corte, tenemos el fluido hidráulico que está queriendo pasar de un lado al otro, pero está bloqueado el paso a las salidas A y B, ¿no? Estos valores de T es el tanque y este es el valor de presión. ¿Se acuerdan que había el valor 1, 3 y 5 en neumática? En este caso es P y T, ¿no? Porque el aire no va a un silenciador, perdón, el fluido no va a un silenciador, sino debe retornar al tanque, ¿no? Bueno, una vez que desplazamos por una electroválvula, por algún sistema, nosotros tenemos el paso del fluido a la salida A. En este caso va a hacer que el cilindro avance hacia la derecha. Ha llegado a esta posición en el esquema, donde la flechita me dice que el fluido avanza por la parte posterior para desplazar el émbolo, ¿no? En la siguiente posición hacemos que el retorno de la parte posterior vaya hacia el tanque, es decir, A está conectado al tanque y la presión se conecta a la parte de adelante del émbolo, en este caso B, para que el fluido pase a esa cámara en el actuador y este empiece a retroceder, ¿no? En el esquema tenemos con las flechitas claramente la disposición a la que el fluido retorna al tanque, y de la bomba con la presión necesaria va por la parte B posterior, ¿no? Y nuevamente retornamos a la posición neutra, que podemos controlar a mitad de carrera, cuando pido la carrera total, etcétera, ¿no? De pronto me interesa que se quede en cierto lugar. El modelo, las conexiones, siempre hay que fijarse en las válvulas físicamente, estas letras. T siempre la conexión al tanque, A y B que va al actuador, y P el lugar donde se va a colocar la manguera con fluido a presión que viene de la bomba, ¿no? Aquí tenemos una palanca, ya de una válvula direccional accionada por palanca, y la palanca va a lograr el desplazamiento, ¿no? Cuando me desplace a la izquierda, P se va a conectar con A, y si me desplazo a la derecha, P se va a conectar con B, y en la posición que estamos tenemos una posición neutra donde no hay ninguna conexión de fluido en el tanque, ¿no? Entonces nos fijaremos, acá tenemos un rodillo que en vez de una palanca, alguien que podría ser un actuador podría hacer presión sobre el rodillo para cambiar la posición de la válvula, ¿no? Aquí tenemos una válvula direccional controlada por un conmutador por la función que cumple el relé. Entonces me pasa la energía, por ejemplo, a la izquierda para que se active el solenoide y este me permite desplazar el vástago hacia la izquierda. Lo propio va a ocurrir en el lado derecho. Entonces esta es una electroválvula. Entonces, en vez de mover con la palanca, necesito energizar este dispositivo y activar la bobina para que ésta ejerza el campo magnético y jalar o no el vástago en este dispositivo, ¿no? Y que esta conexión pase de un lugar a otro. Si por ambos lados no tengo energía, me quedaré en la posición neutra, y si no paso por el lado derecho o el izquierdo, se desplazará en uno u otro sentido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, si activo esta válvula, ¿qué es lo que ha pasado? Está pasando el vástago a este otro lugar y esta parte está conectada a P con una de las salidas, que podría ser B. Otra vez la posición neutra. Aquí tenemos diferentes tamaños, dependiendo de la aplicación que se tenga, que se llaman válvulas direccionales biestables, ¿no? Porque por ambos lados tengo la conexión para poder desplazar el vástago, ¿no? Aquí hay una válvula direccional pilotada, es decir, no requiere gran energía para poder desplazar ese piloto, que lo único que me está dando es el paso de un fluido al otro lado para poder
mover una vez que tenga el fluido, aprovechar la fuerza del fluido y desplazar la válvula principal, ¿no? Entonces, al ser pilotada, la energía para poder desplazar este dispositivo que solamente me permite el paso del fluido que es necesario para desplazar la válvula principal, entonces me permite ahorrar un poco el tema de costos, ¿no? Aquí fíjense, la válvula pilotada permite el paso del fluido que ejerce la presión necesaria para desplazar la válvula de una posición a otra. El retorno aquí viene al depósito tanque. Y aquí tenemos ya cuando el pilotado ha desplazado lo suficiente, este fluido ejerce la presión necesaria aprovechando la misma parte del fluido para desplazar la válvula principal y hacer en este caso la conexión de P con A. Bueno, aquí es un poco ya el tema comercial del fabricante, donde están las diferentes válvulas limitadoras de presión, reductoras de secuencia de descarga, etcétera, en un rango en función de el caudal versus la presión, ¿no? Entonces esas válvulas que están con el color lila, café y celeste me dicen, ¿no?, que por ejemplo con esos caudales de presión son las válvulas limitadoras de accionamiento directo, pilotadas y control y proporcionales. Necesito un buen caudal para que esto trabaje. Las válvulas reductoras es un rango menor y las válvulas de secuencia, válvulas de descarga y equilibradoras están en una sección con menor valor de caudal y presión para que funcione. Aquí tenemos las válvulas reguladoras de caudal, donde están las estranguladoras de compensación de presión y temperatura, y están en un rango hasta 250 bares y 375 litros por minuto. Aquí tenemos el símbolo de la válvula. Esta válvula tiene los solenoides que son este sector y tiene un retorno por muelle para recuperación a su posición. Esto ayuda a que el esfuerzo no solamente queda en la parte eléctrica, ¿no? Hay diferentes válvulas, fíjense estos valores de conexión. P a T B están en cruz. Un tamaño 3 también es ese valor, pero hay algunos tamaños que la posición de esas conexiones están como un triángulo, ¿no? Aquí tenemos algunas normalizadas, la ISO 02, 03, 05, en ese rango de presiones y caudal. Aquí tenemos las opciones que incluyen bobinas para conexiones AC o DC, ¿no?, para accionamientos manuales, con desplazamientos suaves o amortiguados, especificaciones de presión, y entonces ustedes van a encontrar un sinfín de variedad de diferentes válvulas para poder tomar algunas opciones, ¿no? Aquí también es otra electroválvula pilotada con la válvula principal por abajo y está en 2 etapas, ¿no? Aquí hay un tema del caudal máximo litros por minuto o galones por minuto. Aquí tenemos por un lado litros por minuto y galones. Un tamaño 2 me dice que es hasta 30 litros por minuto u 8 galones por minuto. Y tenemos diferentes tamaños, 2, 3 hasta el 10, donde me está hablando sobre el caudal, ¿no?, máximo que puedo proporcionar o que puede trabajar la válvula. Aquí hay algunos temas de las alimentaciones eléctricas con amperaje de los cables, algunas conexiones con las diferentes conexiones cuando estoy controlando por PLCs, con Ethernet, etcétera, Profibus y otros, ¿no? Las apiladas decíamos que era una conexión donde las distribuciones de salida es una sola conexión para no tener muchas mangueras. Aquí puedo conectar, por ejemplo, válvulas limitadoras, reductoras de secuencia, equilibradoras, una sobre otra, ¿no? Aquí nuevamente la empresa me dice dónde fabrican esas válvulas. En diferentes países, en Inglaterra, en Estados Unidos, etc. ¿Ya? Bueno, es un poco de contenido general.
No es necesario que sepan todo, estamos conociendo un poco las opciones que se tienen ya en la parte práctica para que no piensen que solamente son los símbolos que aprenden en el simulador. El texto que les he pasado de Vickers es muy importante para la parte básica, y después hay que trabajar con los manuales, ¿no? Y finalmente tengo una presentación más que es un poco de mantenimiento preventivo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajar con esta parte. Ya. Entonces, en esta parte del mantenimiento preventivo vamos a analizar algunos conceptos, ¿sí? Ese circuito hidráulico hay que tomar en cuenta que lo que acciona las válvulas es el fluido hidráulico, no solamente para alimentar el actuador, sino que ese fluido va a pasar a través de los diferentes elementos u holguras que existen en los diferentes componentes. Por ejemplo, esta válvula direccional de corredera. Si hacemos un zoom, tenemos el vástago que se va a desplazar sobre el cilindro. Y bueno, ese cilindro tiene una forma similar a esta. Y la luz que se tiene para que pueda recorrer en este diseño, en algunos diseños, por ejemplo, dice 5 micrones, de ahí donde viene el filtro, ¿no? ¿Qué filtro necesito utilizar? Si entran partículas mayores, esos 5 micrones, lo que va a ocurrir va a ejercer una presión y vienen a ser todos los tipos de desgaste. Primero desde el abrasivo, después va a haber el desgaste que va a empezar a desprender partículas ya de estos elementos, será un desgaste erosivo, y cada vez el problema será mayor. En algunos casos inclusive producirán un encallamiento donde el cilindro ya no se pueda desplazar, y esa parte es importante, el acondicionamiento del fluido, ¿no? Del aceite hidráulico, ¿no? Entonces la idea es de que esas partículas se vayan desplazando en la parte que conduce el fluido hacia el depósito, y en el fluido se vayan decantando y no se vayan aglomerando, generando el mayor tamaño en la formación de las partículas. Hay algunas propiedades de los fluidos que son agentes dispersantes, positivos dispersantes, que no permiten que éstas se vayan enlazando y empezar a aumentar su tamaño. De pronto puede ser también por descuido de la mala introducción del fluido en el sistema, y la idea es eliminar esas partículas que no produzcan el desgaste en los elementos mecánicos, ¿no? Entonces, en esta bomba de pistones, por ejemplo, que también tiene sus luces para desplazarse de un lugar a otro, al igual que los actuadores, las válvulas direccionales, etc., es importante tomar en cuenta ese detalle, ¿no? De las partículas, para evitar el tema de el desgaste durante el movimiento, ¿no? Fíjense, aquí tenemos una superficie pulida, lisa, etc., pero si esta partícula se encalló en ese canal del émbolo, cuando empieza a desplazarse de izquierda a derecha o viceversa, va a empezar a dañar las superficies, ¿no? Produciendo desgastes, rayaduras, etc., y producir en algunos casos hasta erosiones donde se van a empezar a desprender materiales de los mismos componentes metálicos. Y dice, es bien importante que tomen en cuenta, dice el 70 y 90% de los fallos de un sistema hidráulico está originado por malas condiciones del fluido. Entonces, por lo tanto, hay que acondicionar el fluido. La mayor parte de las tareas están acá, y otras pocas son unas menores, pocas son por otras causas. Entonces hay que tomar mucha atención en el acondicionamiento del fluido. Aquí se tiene un elemento mecánico donde se notan claramente las rayaduras debido a las partículas sólidas que han producido abrasión en primera instancia, ¿no?
Fíjense en este circuito hidráulico, aquí tengo partículas que se han ido quedando en la base del depósito, que hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, cuando yo introduzco el aceite, por ejemplo, abro la tapa, no solamente entra el aceite, de pronto está entrando partículas sólidas que no son visibles a la vista, porque hablamos de micrones de 40 a 5 micrones. Un camello humano, por ejemplo, tiene un orden de 70, 80 micrones. Entonces, no son perceptibles. Como el mecánico entra a cambiar el aceite de un vehículo y dice, jefe, te lo estoy limpiando con un trapito, y de pronto su trapito es un ensuciador más que un limpiador y más bien empieza a meter partículas sólidas al sistema, ¿no? Entonces, será mucho el efecto que va a ocurrir esas partículas, porque una vez que sale de la bomba va a distribuirse por los diferentes elementos, ¿no? En la válvula alimentadora de presión también va a tener su influencia. Si yo saco la tapa principal para el mantenimiento, peor todavía van a entrar partículas en mayor cantidad. Partículas que si mi sistema de hermeticidad en el vástago cuando se desplaza a la izquierda o derecha va a arrastrar de la parte exterior. Si este trabaja en un ambiente muy erosivo, como una fábrica de cemento, digamos, entonces va a arrastrar las partículas al sistema, ¿no? Entonces, por todo lado van a entrar partículas que empiezan a dañar. Una vez que estas partículas han entrado a mi depósito de fluido, este fluido contaminado va a empezar a arrastrarse a través de la bomba a los diferentes puntos. Va a empezar a dañar la bomba, las válvulas, etcétera, los demás componentes, ¿no? De pronto yo necesito un nivel necesario limpio con ciertas características que ahorita las vamos a ver, y el nivel actual está por debajo, y sucio es la parte más complicada. Entonces, de ese nivel actual yo necesito llegar al nivel necesario. Para ello necesito utilizar procedimientos y elementos filtrantes, ¿no? Algunas de las muestras se toma, por ejemplo, la salida de la válvula para ver cuánto contaminado está desde la bomba hacia la válvula, como una muestra, y ver la cantidad de partículas que se han metido en el sistema del fluido, ¿no? Aquí tenemos, bueno, está por demás decir que es una micra, ¿no? Equivale a 0,01 milímetros o 0,001 metros o 1 por 10 a la 6 de metro, ¿no? Aquí tenemos diferentes micronajes de diferentes partículas. Aquí unas partículas, les decía, abrasivas, 40, 5, 10, 20, 30, 40 micrones, que no son perceptibles al ojo humano, ¿no? De pronto de 50 micras para una buena vista, como es lo que es el polen o lo que es un cabello humano, todavía se podría ver, ¿no? O 100 micras que tiene un granito de sal, ¿no? Para que tengan idea de las partículas que uno puede percibir, de pronto hasta sentir, pero las otras ni se miran, peor percibir. Entonces, esas son las perjudiciales, porque las luces que tenemos en nuestros diferentes componentes hidráulicos son luces realmente muy pequeñas, de micronajes muy pequeños, ¿no? Entonces, hay que empezar a hacer un recuento de la contaminación. ¿De qué micronajes de partículas estamos hablando que se han metido en el fluido? Aquí podemos ir marcando, por ejemplo, mayores a 2 micrones, cuántas partículas tengo, cuántas mayores a 5 micrones, cuántos mayores a 15 micrones, etc. Y esto va a un equipo que me va a hacer contabilizar las partículas que hay en la muestra que he llevado. Entonces, la muestra entra al aparato y empieza a marcarme un reporte. En este caso, por ejemplo, me dice mayores a 2 micrones hay 3.250, un ejemplo. Mayores a 5.000 hay 860, mayores a 15 micrones 122. Con estos valores vamos a llegar a este tema del código de limpieza ISO, ¿no? Es de partículas por cada 1 mililitro y el código margen. Por ejemplo, decía hace rato que tengo 3.250 de partículas de 2 micrones, 860 de 5 y 122 de 15. De ese código de tablita se va identificando los siguientes valores. Entre 80 y 160 tengo un valor, este triangulito, de 14. Entre 460 y 1300 tengo este valor de 17. Y entre 2500 y 5000 tengo este valor de 19. Entonces el código ISO 3406 viene de esta manera. 19/17/14. Que me está diciendo las características de micronajes del conteo de partículas, ¿no?
Entonces aquí me dice que el código de limpieza ISO recomendado si mi presión es menor a 10 bares debería ser 20, 18, 15. ¿Ve? Ya seremos esta tablita. Tiene que haber partículas de 2 micrones entre 5.000 y 10.000. Ese sería el valor de 20. La presión es menor que 210 bares, empieza a cambiar el micronaje, ¿no? La cantidad de partículas y los micronajes, en este caso 2, 5 y 15 micrones. ¿Sí? Entonces corresponde a cierta cantidad de partículas que no deberían sobrepasar esos valores, y aquí están los diferentes elementos, ¿no? Las bombas, de pistones, motor de combustión interna, válvulas, reguladoras de la palanca, del actuador, ¿no? Entonces, cuanto este valor que tenga para esos diferentes valores de presiones, esa debería ser la calidad de aire que yo debería cuidar o trabajar. Aquí tenemos un tema de un filtro hidráulico, pues el fluido entra con alta presión, es bloqueado por ese dispositivo, las partículas necesariamente tienen que pasar por este filtro, este elemento filtrante, que va a limitar cierto micronaje para el paso a la siguiente etapa de los ductos del sistema que me está llevando el fluido a cada uno de los otros elementos, ¿no? Entonces, fíjense, este filtro tiene esta forma, el elemento filtrante, y bueno, tiene que atravesar ese filtro para pasar a la parte del medio y seguir la siguiente dirección, ¿no? Entonces, esas partículas son a través del elemento filtrante y reduce la contaminación, ¿no? De la gran cantidad empieza a aparecer menos partículas y con un micronaje que no afecte significativamente a los elementos mecánicos. En algunos dispositivos tiene un indicador de saturación del filtro, que es el momento que hay que cambiarlo. ¿No? Y bueno, aquí las presiones de este muelle se pueden ir regulando, por ejemplo, 4 bares, y aquí con los 3 bares ya me da una señal de que debo cambiar el elemento filtrante. ¿No? Lo puedo controlar de manera electrónica para que me mande la señal a un LED, ¿no? Veremos el tema del desaireador. Habíamos dicho que cuando el fluido está en cierto nivel, el aire va a entrar a través de un dispositivo que va a permitir el paso del aire, porque este fluido siempre va a empezar a disminuir y aumentar a medida que va pasando a través de los diferentes elementos. Porque si no existiera eso, se deformaría el depósito, ¿no? Entonces, este desaireador, que está marcado como amarillo, y permite el paso del aire, el fluido empieza a disminuir y alguien ocupa ese espacio, entonces el que ocupa ese espacio es el aire. Por lo tanto, cuando empieza a aumentar, empieza a salir el aire hacia el exterior. Este dispositivo es de esta forma. Entonces no está abierto porque también tiene su elemento filtrante para evitar que partículas sólidas del exterior ingresen al tanque. Entonces entra en el aire, pero el filtro retiene partículas de micronajes determinados. Entonces esto está, por ejemplo, un dispositivo roscado sobre el depósito para garantizar la hermeticidad y no permitir por ningún lado que entren otras partículas, solo por el espacio que me permite el filtro, ¿no? El elemento del filtro y del desairador. Obviamente, si se satura también hay que cambiarlo, ¿no? Los filtros en aspiración, cuando estoy aspirando y que no me proteja la bomba. Entonces, tengo un filtro que también me está manteniendo ciertos valores de micronajes para que no pueda ser arrastrado por la bomba. Entonces, pasa por un dispositivo que igual me va a dar la alarma cuando llegue a saturarse, ¿no? Hay otros filtros de presión en diferentes tamaños, unidades y micronajes. Este es un filtro ya, fíjense, después de que ha trabajado y ha habido problemas y daños de desgaste, entonces antes que retorne al tanque, este filtro está reteniendo esas partículas para que el fluido que es el que se va a reutilizar entre menos contaminado, ¿no?
Aquí tenemos una recirculación de un sistema que solamente está ocupado de filtrar el fluido de manera permanente. Tiene un motor más pequeñito, una bomba y un elemento filtrante que está constantemente filtrando el fluido principal, que es el que va a trabajar con los elementos hidráulicos. Hay unos que están montados en línea, otros encima del depósito, otros modelos más de diferentes filtros para garantizar el acondicionamiento del aceite hidráulico. Hay unos elementos filtrantes que son cartuchos que se pueden ir reemplazando. En pocos casos se podrían lavar y reutilizar, porque cuando empieza a abrirse los espacios que hay en el elemento filtrante, es peligroso que empiece a aumentar de tamaño y estas partículas ingresen en el filtro, ¿no? Y no cumpla su función. Aquí hay otros filtros para contener partículas de agua, son de material hidrofóbico, porque el agua va a empezar a oxidar el aceite hidráulico, ¿no? Entonces es importante separar el agua producto de los puntos de rocío que se generan en los cambios de temperatura, especialmente en las mañanas frías, ¿no? Aquí hay modelos de desaeradores para las orillas y también para las de agua, ¿no? Y este es un equipo portátil para el control de partículas. En equipos muy críticos es importante tener ese reporte. Y ese sería el mantenimiento preventivo muy importante que se debe hacer un sistema hidráulico. Bueno, jóvenes, vamos a quedar aquí, vamos a ver un pequeño circuito neumático. Les he dado 20 ejercicios, electrohidráulico, y otros que les pasé del libro de resto de electroneumática. Me han visto los primeros 7, pero creo que son 14 ejercicios o 12, no me acuerdo, que también tienen que hacerlos, ¿no? Eso les va a servir para practicar. Lo van a ver a partir de ahora con el auxiliar Aderlin, les va a ayudar un poquito con los circuitos, solamente que vamos a ver alguno de ellos ahora. Y bueno, por ejemplo, ahorita vamos a cambiar la presentación en ambos grupos. Y vamos a empezar a trabajar con lo que es el Wiximage. Y bueno, lo veremos, ¿no? Aquí hay un dispositivo de algunos ejercicios, no sé si es el 2 o el 3 que veíamos. Y entonces, aquí tenemos algo que quiero que tomen en cuenta. Este triangulito negro simboliza todo lo que está aquí entre esta línea punteada. Es decir, no solamente es la bomba, tiene el motor, la bomba, tiene la válvula reguladora de presión, porque sí o sí es indispensable que tenga, es decir, este triangulito está contando con esta válvula reguladora de presión, y también tiene su retorno al depósito tanque, o simbolizado solamente por este, ¿no? Calor. Entonces, este y este significa lo mismo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a tener es un botón para poder excitar o empezar a trabajar con el relé K1. Este K1 va a cerrar su contactor abierto para mandar energía a la bobina, en este caso la bobina Y1, que es la que va a mover la electroválvula, en este caso 4.3, y desplazarla hacia la derecha, ¿no? Para que el cilindro pueda avanzar. Como los dos circuitos están trabajando con este mismo electroválvula, entonces ambos están con el valor de Y1. Y para el retorno yo voy a aplicar el pulsador T2 y el circuito regresa. Entonces, fíjense la simulación y fíjense las conexiones, ¿no? Al salir de la bomba, y la posición neutra está bloqueada, no permite el paso a B, pero cuando cambia a la izquierda, B va a estar conectado con A y B va a estar a la salida del tanque, ¿no? Cuando cambia al otro lado, va a ser al revés. A va a estar conectado al tanque y B va a estar conectado con B para que el auto retroceda.
En el caso de la derecha, P y A están desconectados, B y T también, como que en la izquierda va a pasar que de P va por A, y el retorno no va a ser por B, sino está retornando directamente sobre el puente posterior al tanque. Entonces la diferencia entre los dos circuitos, que no hay problema, es esta conexión, ¿no? Ya el retorno es el mismo, porque B se va a conectar con el depósito, y P va a estar conectado con B para que retroceda el cilindro, ya va a estar conectado con el tanque para que regrese al depósito. En ambos casos es lo mismo. Entonces, fíjense en la simulación, ¿no? El fluido que está con el color rojo está bloqueado por P, aquí está bloqueado por P, pero por este ducto está yendo a la parte posterior del cilindro, haciendo que el cilindro se mantenga en esa posición. Ustedes pueden poner estos marcadores de presión en diferentes puntos, pueden colocarlo antes de la válvula, después de la válvula, para que puedan ir analizando el comportamiento. Fíjense que en este primer instante, si está el dispositivo es de 60 bares, entonces los 60 bares están esperando en la puerta de las válvulas para seguir su camino, ¿no? Entonces, cuando aprieta el pulsador P, el cilindro va a empezar a avanzar, obviamente los dos cilindros, porque ambos están manejando el relé que está cerrando el circuito para activar la bobina Y, ¿no? Entonces, Y1 va a hacer que estos dos después se van hacia la derecha. Yo quiero que retorne, voy a tener que aplicar el pulsador 2 y empieza a retroceder. Fíjense que en el retroceso los dos han llegado a la misma velocidad, pero fíjense el detalle en el avance, ¿no? El de la derecha es más rápido que el primero, ¿no? Que el primer cilindro. Entonces la respuesta es que ¿por qué está sucediendo eso? Y de eso va a depender en el análisis que hagan en la instalación, ¿sí? Entonces yo podría colocar, por ejemplo, en esta válvula reguladora de presión un valor diferente. En este caso no voy a poder dominarlo, pero podría colocar un regulador afuera y poner una limitación, ¿no? Que empiece a ser mayor de 60, menor de 40. Entonces vayan jugando un poco con esos valores ustedes en sus ejercicios para que se puedan dar cuenta mejor. La ventaja de este texto, en la que tiene los 20 ejercicios, está de manera gradual, pero tomen la atención, no solamente copien el circuito, hagan funcionar y dicen, sí, avanza, retrocede, sino fíjense qué es lo que está pasando con los valores de presión y qué pasa cuando yo regulo de manera diferente, ¿ya? Entonces, los voy a dejar con Aderly, no sé si ya está conectado a Aderly para que puedan continuar con otros ejemplos. El día de mañana queríamos hacer el examen viernes y sábado, pero no ha sido posible. Queríamos darles un día más para estudiar y lamentablemente no hay el auditorio para mañana en la noche y viernes en la noche, solamente en la mañana. Entonces el examen es el día de mañana a partir de las 8:15 hasta las 11:15 tenemos después del auditorio y lo propio el día viernes para los que quieran dar el examen final, ¿no? Los que puedan calificar para el examen final. En eso entonces quedamos jóvenes y bueno, espero que les vaya bien. Lamentablemente el tiempo realmente es muy corto para trabajar, metan lo que puedan, ¿ya? Gracias. Se pone en contacto entonces con... Inge, una preguntita.